Bien, ahora vamos a realizar el montaje de los motores al chasis del robot. Uno de los elementos más importantes que nosotros vamos a requerir para poder darle la funcionalidad al robot es el chasis, el cual va a estar compuesto por los motores, las ruedas y también estos elementos que se conocen como bolas locas, y le dan la facilidad al robot de poder movilizarse libremente en diversas direcciones. Entonces el chasis está compuesto por dos niveles. Tenemos el nivel inferior, que es este de acá, y como nosotros podemos ver, este se va a caracterizar porque a los lados tiene estos cortes que le van a permitir a las ruedas rotar libremente para poder darle el movimiento al robot. El segundo nivel tiene la característica de ser completamente circular, y es acá donde nosotros vamos a instalar el Arduino y otros elementos que le van a dar la funcionalidad completa a nuestro robot. Bien, entonces lo que vamos a necesitar son los dos niveles del chasis. En realidad nosotros vamos a estar trabajando por ahora mayormente en este nivel. Vamos a necesitar las bolas locas, vamos a necesitar los dos motores. Como podemos ver, los motores vienen de esta forma, no tienen todavía soldados los cables que le van a permitir hacer la conexión a los circuitos. Entonces, en razón de eso, también vamos a necesitar los correspondientes cables para poder hacer la conexión. En realidad lo que vamos a hacer es que los vamos a soldar a las terminales de los motores. Entonces vamos a necesitar también algunos otros elementos. Necesitamos las ruedas, vamos a necesitar también los sujetadores del motor, vamos a requerir también dos pares de estos tornillos, los más larguitos, con sus correspondientes tuercas. Son estas tuercas pequeñas que podemos ver ahí. Y vamos a requerir también estas dos ruedas pequeñas, que en realidad lo que vamos a hacer es insertarlas acá en un lado del motor. Bien, también podría llegar a ser necesaria la pistola de silicona. Lo que sucede es que los motores puede ser que no se ajusten por completo a la parte inferior del chasis. Entonces, para darle un mayor refuerzo al motor y este no se encuentre bailando de esta forma, vamos a necesitar hacer una fijación utilizando silicona también. Eso sucede si es que con los sujetadores el motor no llega a fijarse por completo en la parte inferior del chasis. Y por supuesto que también vamos a requerir el cautín para hacer la soldadura de los cables a los motores. Muy bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a realizar la soldadura de los cables a los motores, para que de esta manera, cuando nosotros ya estemos haciendo la integración, podamos realizar libremente las conexiones a los circuitos que vamos a estar construyendo. Entonces hay que esperar un momento a que el cautín caliente, y una vez que ya tengamos esto a disposición, ya vamos a poder soldar los cables a los motores. Entonces, algo que nosotros ya podemos ir haciendo es los cables de color rojo y negro que vemos acá, los podemos ya ir insertando en la pomada para soldar, en la pasta para soldar. Entonces, de esta manera nosotros vamos a facilitar el proceso de la soldadura. Entonces lo que vamos haciendo es tomar las terminales que ya están peladas del cable y colocarlas en la pasta para soldar. Entonces luego lo que vamos a hacer es vamos a aplicar un poco de estaño a estas terminales a las cuales les hemos aplicado la pasta para soldar. Vamos a ver si el cautín ya está caliente. De esa manera ya podemos ir haciendo la soldadura.
Entonces se tiene que calentar un poquito más. Muy bien, entonces ahí estamos aplicando un poco de soldadura. Y una vez que ya tenemos eso, ya podemos ir soldando el primer cable a cualquiera de las dos terminales que tiene el motor. Como podemos ver acá, hay dos terminales, entonces lo que podemos hacer es tomar esta terminal del cable y colocarla en cualquiera de las dos. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es situarla en este lugar. Entonces ahí hacemos la soldadura. Bien. Si se requiere un poco más de estaño para poder ir soldando, podemos tomar un poco de acá y luego aplicarlo en esa terminal. Listo, ya está fijo. Entonces hay que esperar un ratito a que el estaño se ponga firme. Si vemos por conveniente fijar un poquito más, podemos hacer la soldadura correspondiente y ahí está. Muy bien, entonces una vez que ya hemos soldado el primer cable, esperamos un ratito a que el estaño se ponga firme y una vez que ya está firme podemos proceder con la soldadura del otro cable también. Entonces vamos a hacer lo mismo con este otro. Vamos a aplicarle un poco de estaño y luego lo fijamos a la terminal. Ok, ya está. Muy bien, el mismo procedimiento entonces tiene que ser realizado con el otro motor. ¿Ok? Entonces, a la par de esto, tenemos que irnos acostumbrando un poquito a manejar el cautín. Hay que tener cuidado. La punta del cautín nunca la tenemos que poner hacia la mesa, ni tampoco tocar, ¿sí? Porque nos podemos quemar. Entonces, hay que tener algunas precauciones en relación al manejo de este tipo de instrumentos. Muy bien. Una vez que hemos realizado la soldadura de los cables a las terminales del motor, lo siguiente que corresponde hacer es instalar los motores en el chasis, ¿no? En esta parte que va a ser el primer nivel de la estructura de nuestro robot. Entonces, para poder hacer esa instalación vamos a necesitar estos dos sujetadores pequeños que vienen como parte del kit chasis, y vamos a requerir también dos pares de estos tornillos largos con sus correspondientes tuercas pequeñas. Lo primero que nosotros tenemos que observar con los motores es que a ambos lados estos tienen estos engranajes de plástico. Entonces, a un lado lo que tenemos que hacer es realizar la instalación de la rueda. Si ustedes observan, estos engranajes pequeños son planos hacia los lados y el orificio que viene en la rueda más o menos tiene esa misma forma. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar cuál es el mejor ajuste que se tiene al engranaje y finalmente vamos a fijar la rueda de esta manera, ¿no? Entonces, de ese modo, el motor va a poder realizar la operación de la rueda correspondiente. Al otro lado, debemos realizar la instalación de estas ruedas pequeñas de plástico que también se les ha proporcionado con el kit chasis. Entonces, esto va así, de esta manera.
Muy bien, vamos a quitar entonces la rueda y esto lo vamos a dejar ahí, vamos a ajustarlo un poquito más. Bien, vamos a realizar entonces ahora la fijación de este motor al chasis. Lo primero que nosotros tenemos que fijarnos es esta parte de acá, esta parte, bueno, esto se repite también al otro lado, obviamente. Esta parte contiene una pequeña ranura en este lugar, ¿no? Y tenemos esta otra ranura también. Para poder hacer la fijación del robot, tenemos que utilizar estos sujetadores. El primero va a ir exactamente a la altura de la primera ranura y el otro sujetador tiene que pasar por acá, así de esta manera. Y si ustedes observan, ambos sujetadores tienen un par de orificios, este de acá y este otro también. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que pasar estos tornillos largos, estos de acá, así de esta manera, y al otro lado colocarle tuerca, estas tuercas pequeñas, para así poder fijar el motor. Entonces, físicamente en el chasis, los motores van a ir en la parte inferior, o sea, así de esta manera, ¿no? Entonces, hacia un lado vamos a tener la rueda, de tal manera que esto va a poder girar libremente. Y al otro lado vamos a tener la rueda pequeña de plástico. Esta rueda pequeña de plástico tiene que girar libremente dentro de este espacio, dentro de esta ranura que viene con el chasis. Muy bien. Ahora, les recomiendo que el motor sea instalado de tal manera que los conectores queden hacia adentro, o sea, así de esta manera, ¿no? Aquí tengo el motor y hacia adentro están los conectores. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder de manera más cómoda realizar la conexión de los cables del motor a los circuitos que después vamos a estar instalando encima del chasis. Muy bien, vamos a ir entonces adelante con esto. Por si acaso, esta cara del motor, esta de acá, tiene que estar viendo hacia este lado, ¿sí? Tiene que estar así. De tal manera que cuando nosotros tomamos los sujetadores, los vamos a poder instalar así de este modo. Aquí va a ir el primer sujetador y por acá le vamos a meter los tornillos y el otro sujetador entra por acá y en este sector, a este nivel, es donde vamos a colocar las tuercas. Entonces vamos a completar la instalación de este primer motor. Voy a colocar el sujetador a este nivel. Cuando estén haciendo eso, lo que tienen que fijarse ustedes es que los orificios del sujetador tienen que coincidir con los orificios que tiene el mismo motor, ¿no? Porque el motor viene también con sus orificios para hacer la fijación. Entonces, una vez que ya estamos seguros de eso, vamos a tomar el primer tornillo y lo introducimos de esta manera, ¿no? O sea, lo introduzco por acá, por este primer orificio, y tiene que salir completamente hasta el otro lado. La otra punta tiene que quedar ahí. Y una vez que tengo eso, tomo una de las tuercas pequeñas, y la podemos colocar a ese nivel. Ahí está, ya está ingresando. Entonces llegamos hasta cierto punto, de tal manera de fijar parcialmente el motor, y luego con la ayuda de un destornillador estrella, lo que hacemos es terminar de fijar, así de esta manera. Entonces, para poder apoyar la fijación del otro lado,
podemos utilizar un alicate pequeño para atajar la tuerca que está al otro lado y de esa manera asistir con la fijación del tornillo. Ya está. Y lo mismo vamos a hacer con el otro tornillo. Entonces lo introducimos hasta el otro lado. Al otro lado tiene que ir la tuerca. Vamos a introducir la tuerquita así. Listo. Entonces, mismo procedimiento. Terminamos de fijar el tornillo. Y ahí está. Entonces, con esto ya tenemos el primer motor fijado en el chasis. El mismo procedimiento tiene que ser realizado con el otro motor. Entonces, nuevamente lo que tenemos que hacer es situar el mismo a este nivel, o sea, de este modo. Luego tomamos los sujetadores, le colocamos los tornillos en los orificios y ya vamos a tener ambas estructuras a nuestra disposición. Una vez que los dos motores ya están fijos en el chasis, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar las ruedas. Entonces el proceso es bastante sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es fijarnos en la forma que tienen ambos engranajes de los motores. Y ustedes van a poder observar que el orificio que viene en la rueda tiene la misma forma que el engranaje. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar en qué punto coinciden el engranaje con el orificio, de tal manera de poder insertar la rueda. Entonces, una vez que tenemos eso, realizamos la inserción y siempre tenemos que asegurarnos que haya un poquito de espacio para que la rueda pueda girar libremente y no tenga rozamiento con el motor. Entonces esto yo lo voy a poner ahí. ¿Ok? Y lo propio hacemos con otra rueda. Entonces ahí está. Perfecto. Entonces con eso nosotros encontramos de que ambas ruedas pueden movilizarse sin problema. Si es necesario acomodar un poquito la posición, lo hacemos y ahí está. Entonces podemos ver que ambas ruedas ya están debidamente posicionadas. Perfecto. Ahora, si nosotros dejamos nuestro diseño ahí, vean ustedes qué es lo que va a pasar. Esto va a ser inestable. Entonces, en la parte delantera y en la parte trasera del chasis también necesitamos colocar las ruedas locas que se les ha proporcionado como parte del kit chasis. Entonces, para tal efecto, primeramente lo que tenemos que hacer es tener a nuestra disposición un juego de 4 de estas tuercas especiales, porque las vamos a estar colocando en los orificios que vienen con la rueda loca, y luego también sus correspondientes tornillos, que son estos de acá. Entonces lo primero que vamos a ir haciendo es colocar las tuercas especiales. Vamos a ir con la primera tuerca y su correspondiente tornillo. Entonces esto lo vamos armando ahí. Entonces, una vez que ya tenemos cierto ajuste, lo siguiente que tenemos que hacer es completar el giro del tornillo de tal manera que esté lo más fijo posible. Ahora, lo mismo tenemos que hacer con las otras tuercas. Entonces tomamos la tuerca y su correspondiente tornillo y hacemos el mismo procedimiento. Entonces ahora terminamos de ajustar
Lo mismo ahora hacemos con las dos tuercas y tornillos que faltan. Colocamos el tornillo y luego viene la tuerca correspondiente. Hacemos exactamente lo mismo. Luego lo mismo a este nivel. Ok. Bien, entonces con eso ya tenemos nuestra primera montura. Esta va a ir en la parte de adelante. Algo similar se tiene que hacer con la otra rueda loca, ¿sí? Igual tenemos que colocarle sus tuercas y sus tornillos, y esto va a ir en la parte de atrás, de tal manera que cuando ya estemos construyendo la armadura completa, no va a suceder que nuestro robot se va a ir hacia atrás ni hacia adelante. Justamente para eso ese es el propósito que cumplen estas ruedas locas, ¿no? De evitar de que tengamos un desbalance de la estructura, de tal manera que esto se vaya para atrás o bien para adelante. Ahora, para completar la instalación de la rueda loca, lo que tenemos que hacer es fijarnos entre los orificios que ya vienen con el kit chasis, cuáles coinciden con los puntos donde tenemos las tuercas, y colocarle tornillos. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver que es a ese nivel donde calzan las tuercas con los orificios que vienen con el kit chasis. Entonces, estando ahí, lo que tenemos que hacer es colocar tornillos. Voy a colocar un primer tornillo acá y luego procedemos a hacer el ajuste correspondiente. Bien, luego el otro orificio está a este nivel, entonces igualmente le colocamos tornillo para así ir fijando nuestra estructura. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es terminar de fijar los dos tornillos. Este primero que ya estaba pendiente, lo terminamos de fijar. Y este otro también. Perfecto. Con eso entonces nuestra estructura ya está más estable de este lado. Ahora, por supuesto que podemos ponerle a los otros tornillos también, porque en realidad esto viene con 4. Le voy a poner uno más a este nivel y otro por acá. Entonces, un poquito. Entonces, luego lo que tienen que hacer ustedes es realizar el mismo procedimiento al otro lado, en la parte trasera del chasis, para así darle la estabilidad que corresponde a toda la estructura. Entonces ahí ya tenemos la primera rueda loca completamente instalada. Más de acá. Y listo. Muy bien. Entonces con eso la estructura de este lado ya va a estar más estable, ¿no? De acá. Lo mismo hay que hacer a este otro lado, ¿sí? Porque vean ustedes, si bien de adelante ya está fijo, de atrás se sigue yendo así. Entonces hay que hacer lo mismo del otro lado. Nuevamente instalamos las tuercas en los 4 lados, luego le colocamos los tornillos y con eso ya vamos a tener ambos lados de la estructura, ambos lados del chasis, debidamente estabilizados.
Una vez que ya hemos instalado los motores en el chasis, nosotros deberíamos quedar más o menos con una estructura de estas características. Entonces acá tenemos los dos motores instalados y acá tenemos adelante y atrás las ruedas locas. Entonces lo que ocurre es que cuando realizamos torque, por ejemplo con esta rueda, vean ustedes que hay un giro en este sentido, y si realizamos torque con esta otra, vamos a tener movimiento en este otro sentido. Ahora, sobre esta estructura básica que ya tenemos, podemos ya ir incorporando otras cosas más. Entonces, vamos a preparar el protoboard donde se va a realizar la instalación del controlador de los motores, que es un chip L293D. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es instalar este chip acá en el protoboard. Más adelante les voy a dar algunos detalles acerca de cuál es el esquemático y también cuáles son los pines que tiene este chip, pero ya desde ahora lo que puedo decirles es que se va a utilizar para hacer el control de los motores. Entonces lo que vamos a hacer es instalar este chip acá en este protoboard como parte del material que se les ha proporcionado al inicio del curso. Se les ha dado varios de estos protoboards pequeños, entonces uno de ellos ya lo vamos a estar utilizando para realizar la instalación del controlador de los motores. Bien, algo que hay que considerar es que estos protoboards vienen con un autoadhesivo en la parte trasera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pelar esa parte, la tenemos que pelar de tal manera de extraer el papel con que esto viene cubierto, y luego esto lo vamos a situar más o menos a esta posición, lo vamos a colocar a ese nivel de tal manera que quede fijo. ¿Sí? Entonces una vez que ya lo tenemos instalado ahí, ya no se mueve más. Como les decía, esto viene ya con su propio autoadhesivo. Y luego vamos a tomar el chip L293D y lo vamos a colocar más o menos a esa altura. Lo que ustedes tienen que fijarse, este chip tiene una pequeña ranura en uno de sus extremos, ¿sí? Entonces, esta ranura, lo que tienen ustedes tratar de hacer es que se encuentre hacia este lado, esté apuntando hacia la parte trasera del robot, principalmente por temas de conveniencia, ¿no? Porque luego lo que vamos a hacer es que vamos a instalar una serie de conectores y queremos que la instalación se la pueda hacer de la manera más versátil y cómoda posible. Bien, entonces esto lo vamos a fijar ahí. Ya tenemos nuestro chip para poder realizar la instalación de los otros elementos también. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, la forma en que funciona este controlador es que cada lado, el que está a la izquierda y a la derecha, nos va a servir para controlar el motor izquierdo y el motor derecho también, ¿sí? Entonces esta parte controla este motor y esta otra va a controlar el segundo motor. Parte de lo que vamos a necesitar hacer es conectar las entradas de los motores a los pines que corresponden en el L293D, es decir, estos de acá, y también estos otros. Y luego lo que vamos a hacer es instalar en el segundo nivel, en el segundo piso de nuestro chasis, el circuito Arduino. Y de ese circuito Arduino van a emerger otros conectores que van a completar la instalación del L293D. Entonces, como parte de esta entrega también les voy a proporcionar el esquemático de cómo se tienen que realizar las conexiones. De todas maneras, en las clases presenciales se les va a ir asistiendo a ustedes en torno a cómo realizar la instalación correspondiente. Una recomendación que les puedo dar ahí
tengan cuidado con la codificación de los colores de los cables que ustedes utilizan, ¿sí? Porque cuando ya tengamos el segundo nivel de nuestra estructura, tener que estar desarmando otra vez para revisar cómo hicimos las conexiones va a ser un poco incómodo. Entonces ahí lo que se les aconseja a ustedes es utilizar una adecuada codificación de colores para que ustedes de esa manera puedan saber cuáles son los cables que tienen que ir a pines específicos del circuito Arduino y darle de esa manera la funcionalidad a los motores.